SER Podcast. SER Historia, Cadena SER, con Nacho Ares. Una cosa es lo que nosotros nos ha llegado a través de los escritos y de cómo lo han contado, y otra cosa es lo que realmente sucediera, porque sin ir más lejos, si yo hago aquí ahora una experiencia X de lo que sea, un juego de magia. Sí, la vas a hacer. La voy a hacer. Pues probablemente lo que yo haga aquí no será lo que se cuente luego. Es igual que cuando vemos un accidente y luego lo contamos, lo vamos contando un poco desviado, hasta que cuando llega a la octava o novena persona lo ha escuchado no tiene nada que ver. Entonces, primero tenemos que saber si aquello que se contaba entonces era cierto o no era cierto. Y segundo, aunque fuera cierto de esa manera, pues estas cosas se han reproducido. Me has pedido un ejemplo. Pues simplemente, pues no sé, la aparición o desaparición de objetos extraños, las levitaciones, la resurrección de seres difuntos. Hoy en SER Historia vamos a hablar de magia, vamos a hablar de antropología, vamos a hablar de creencias. Escuchábamos ahora un fragmento del programa de mi admirado, querido y buen amigo Fernando Jiménez del Oso del año 1980, Más allá, en donde escuchábamos en la voz de José Luis Ballesteros, gran amigo, fallecido recientemente, uno de los mejores magos que ha habido en la historia de España en las últimas décadas, hablando un poco de cómo debemos de entender, ¿no?, esa realidad que rodea a la descripción de algunos hechos curiosos, insólitos, de la historia. Tenemos que creer lo que nos cuentan los testigos, tenemos que creer lo que se nos cuenta en la descripción que se hace de esas supuestas visiones milagrosas. Uno de esos protagonistas fue Douglas Home. Daniel Douglas Home va a ser el protagonista del cronovisor en este programa de hoy, junto con Jesús Callejo, un personaje absolutamente fascinante de la historia del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos. Pero como siempre será uno de los muchos temas que vamos a tratar aquí en este programa especial de SER Historia, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a SER Historia. Lo acaba de decir Douglas Home. Para la gente vinculada al mundo del espiritismo, de la mediumnidad, fue uno de los pioneros, una persona honesta. Para la historia de la magia, para los magos, los ilusionistas, fue uno de los primeros magos que supo combinar como nadie la técnica de escena y esa percepción que hacía ver al público, al pequeño público con que contaba en pequeños salones, tanto en Londres, en París, en otros lugares, en otras ciudades europeas y en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. A Douglas Home vamos a dedicar el cronovisor, como decía antes, junto a Jesús Callejo. No nos iremos del mundo de la magia. Jorge Blas, el mago, nos visita precisamente para profundizar, ahondar en algunos aspectos de esa historia de la magia, ahora que lo podemos ver estas semanas en el Circo Price de Madrid, en ese 15º Festival Internacional de Magia. Lorenzo Caprile nos visita de nuevo. ¿Qué me pongo con? En esa sección nos va a hablar de los 70 años que cumple ahora el bolso de Chanel 255, uno de los modelos de bolso más copiados en la historia de la moda. Y acabamos hablando de vikingos con Laia San José, que nos trae su nuevo trabajo, su nuevo libro, y vamos a divulgar un poco, vamos a dar a conocer muchos aspectos, seguro que curiosos e insólitos, de la historia de los vikingos. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más y una semana importante, porque el personaje nos va a hacer elevarnos a los cielos o a los altares, no sé. Fíjate, es un personaje, Douglas Home, al que vamos a dedicar el cronovisor, que a mí siempre me ha cautivado.
Claro, tú tiendes a leer, ¿no?, los testimonios de la época y dices, ¿por qué te van a mentir, no? Pero este hombre llegó a hacer proezas, estamos a mediados del siglo XIX, llegó a hacer proezas increíbles que lo han convertido tanto en un referente para el ilusionismo como también para ese mundo también del esoterismo, ¿no?, de la mediumnidad, y tiene para los espíritas es un referente de un medium extraordinario y para los ilusionistas es un mago extraordinario, ¿no? Y un farsante también, porque, claro, para los escépticos, para los magos escépticos, pues consideran que todo lo que él hizo, pues tenía truco, ¿no? Bueno, pues ahí está. Eso es lo apasionante de la biografía de Daniel Douglas Home, porque siendo escocés, al final, bueno, pues él acaba su vida en París, en Francia, aunque recorre gran parte del mundo, pues haciendo sus exhibiciones y sus sesiones, ¿no? Mostrando sus dotes prodigiosas, porque, como tú bien decías, por una parte los espíritas le tienen como un referente, como alguien que se ponía en contacto con los espíritus desde el más allá, pero para los magos ilusionistas, pues le tienen como un buen mago, y así lo consideraba Houdini, pero sin darle ese elemento sobrenatural a sus actuaciones. Actuaciones que, por otra parte, él nunca llegó a cobrar. Es cierto que, a pesar de que todo lo hacía gratis, sí que recibía sustanciosas donaciones y regalos. Entonces, bueno, él consideraba que todo esto formaba parte de un don que él había recibido de nacimiento, que es lo que suele ocurrir muchas veces con los curanderos, cuando ellos se considera que tienen la gracia divina, no cobran. Pero sí es verdad que por otras vías, pues el hombre pues se hizo, no inmensamente rico, pero bueno, sí tuvo una vida bastante holgada. Así que en eso estamos, en un personaje ambivalente para los espíritas y para los ilusionistas y los magos, pero también en un pionero del espiritismo en un sentido muy claro. Las hermanas Foss, cuando empiezan a ser conocidas, cuando empiezan a hacer sus elementos espíritas, ¿no?, con los raps, es en 1848 en Hildesville, en el estado de Nueva York, pero las primeras manifestaciones espíritas o psíquicas de Home son 2 años antes, así que se le puede considerar como un pionero en estas artes de ponerse en contacto con espíritus del más allá. Así que fue pionero en muchísimas cosas, fue un personaje muy controvertido, muy querido, muy criticado, tuvo de todo en una vida de 53 años y en eso pues nos vamos a meter de hoz y de coz. Fíjate, cuando decías ahora de las hermanas Fox, a las que dedicamos también un cronovisor aquí en Ser Historia, hablábamos de esos raps, ¿no? Y a mí me parecía increíble que se pudiera hacer con los huesos de los pies sin moverlos y sin aparentemente estar haciendo nada, porque van dentro del zapato y no se nota nada, hacer esos ruidos tan sonoros, ¿no? Hasta que se los vi hacer a un amigo, a Raymond, un amigo mago que es muy popular. Mucha gente que nos está escuchando ahora la habrá visto en televisión haciendo sobre todo trucos de magia con el cubo Rubik, que es su especialidad. Pues una vez me decía, Nacho, ¿no? Pues es que yo desde niño lo empecé a hacerlo y lo he desarrollado y se me sienta el tío en la silla, que yo lo grabé, y empiezo a hacer unos ruidos, pero con un estruendo, con un eco realmente increíble, ¿no? Y es lo que dije, digo, ostras, es que realmente, claro, te puede llamar la atención, ¿no?, que se pueda conseguir estos fenómenos, pero es factible, es posible. Me mandaste el vídeo. El vídeo era sorprendente, ¿a que sí, eh? Los ruidos eran extraordinarios. Claro, que no sabemos si eso es exactamente lo que hacían las hermanas. Claro. Durante tanto tiempo, además. O sea que, bueno, es como todo, ¿no? También es verdad que la credulidad que había en el siglo XIX no es la del XX y menos la del XXI. Yo creo que lo vamos a ver con la figura de Douglas Home. Yo creo que estos personajes, estos protagonistas de la historia, en muchas ocasiones están a caballo entre la realidad y la farsa, ¿no? Algo como Uri Geller también, ¿no? Que yo creo que sí que tiene sus capacidades, pero también él ha utilizado métodos vinculados con al ilusionismo. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana? Tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor para viajar en el tiempo. Pues mira, la fecha es el 16 de diciembre de 1868. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, me encanta
qué sitio más bonito, qué salón victoriano, absolutamente. Nosotros con estas ropas tan adecuadas de mediados del siglo XIX, y la figura que tenemos ahí, y fíjate, yo lo ponía en duda, pero sí, está levitando, es Douglas Home. Es Daniel, nuestro Daniel, efectivamente. Estamos en Londres, ¿vale? Estamos en la noche ya, en donde él ha mencionado que va a hacer algo diferente, diferente. Una variante de las muchas cosas que él puede hacer, entre ellas, pues, en fin, su especialidad, que es la levitación. Bueno, pues estamos en la casa del vizconde de Adar, que es el hijo del tercer duque de Nuremberg, y además está lleno de nobles, como ves. Ahí está el capitán Charles Wayne, un astrónomo, el astrónomo Lord Lindsay. En fin, se ha reunido un poco la crème de la crème porque quieren ver qué es lo que puede hacer diferente a otras sesiones que él ha protagonizado. Bueno, pues lo que hace, ya le empiezan a llamar el levitador, ¿no? Pues claro, ya la fama le precede. En 1868 él ya ha estado en bastantes países y ha mostrado sus habilidades y sus dones. Bueno, por lo que estamos viendo es que él entra en trance, vemos que ya está en trance, está ahí en su sillón sentado, y es lo curioso porque uno de los testigos, que es el vizconde, está recibiendo como una llamada, un murmullo en su oído que dice: va a salir por la ventana y entrará por otra. Eso le pone en alerta y junto él con otras personas se van a la habitación donde en ese momento está Douglas Home y ven cómo efectivamente de la silla se coloca en una posición horizontal, ya levitando, con los brazos en cruz sobre el pecho, y ven cómo se levanta la vidriera de la ventana de la habitación contigua donde él está, y ven cómo ha salido, cómo ha dado una especie como de giro en el exterior del edificio y cómo ha entrado por la otra ventana y ha tomado asiento. Todo esto, evidentemente, lo estamos viendo en un tiempo rápido, pero claro, deja estupefactos a todo el mundo, porque de hecho lo primero que están haciendo los testigos que tenemos delante de nosotros es que están comprobando si hay algún tipo de artilugio, si hay algún tipo de cuerda, si hay algo que le permita hacer ese acto supuestamente de ilusionismo, es decir, si hay trampa o cartón o hay truco. No encuentran nada. Lord Adar, que es el dueño de la casa, de la habitación, observa que por la ventana que acaba de salir Douglas Home está abierta unas 18 pulgadas, es decir, lo que equivale a 45 centímetros, y él expresa su sorpresa, está esperando su sorpresa de que este medium hubiera podido pasar por esta abertura tan reducida. Así que Home, en trance, todavía sigue en trance, responde: se lo voy a volver a demostrar. Entonces, en ese momento, da la espalda a la ventana, se echa atrás y sale por la abertura de la ventana, pasando primero la cabeza y con el cuerpo completamente rígido. Y luego vuelve otra vez a su sitio y se sienta. Bueno, así nos hemos quedado también nosotros, Nacho. No, desde luego, ¿qué fíjate, ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues no lo sé. La verdad es que hemos sido testigos. No podemos valorar porque precisamente yo no me puedo meter aquí ahora mismo, que lo tengo delante, a investigar si hay rudimentos o no mágicos de ilusionismo, etcétera, pero desde luego que lo ha hecho, lo ha conseguido. Lo ha hecho y efectivamente hay una altura considerable en el piso donde estamos, y ha pasado, hemos visto, ha salido de una ventana y ha pasado a otra, es decir, que ha tenido que hacer un giro en el exterior. Es verdad que siempre es rígido, como si fuera un cadáver, pero evidentemente si hay un artilugio lo ha hecho muy bien, lo ha disimulado perfectamente, porque a simple vista no se ve nada extraño, y esto de alguna forma confirma lo que ya se había oído hablar de él, ¿no? Que es una persona que tiene esas habilidades naturales, que por eso no cobra, porque consideraría que sería pues como un acto deshonesto el cobrar. Pero ojo, que no solo estamos hablando de esta levitación espontánea de la que él hace uso, y que por cierto, cuando le hemos preguntado, él no es consciente de esa levitación, salvo cuando mira para abajo y ve que hay una cierta altura, ¿no?, entre su cuerpo y el suelo o el techo, ¿no? Porque ella hizo unas, por ejemplo, en un castillo muy cerca de
de Burdeos, ya se elevó hasta el techo e hizo una cruz con un lápiz en el techo para dejar constancia que había estado en esa altura. Bueno, pues aquí le tenemos a este personaje que desde luego no dejaba indiferente a nadie. Fíjate, hay algunos testimonios de coetáneos o de personas que se acercaron a su figura, ¿no? William Crookes, ya hablamos de él en otras ocasiones, ¿no? ¿Cómo se llamaba la Florence Cook? Florence Cook era la chica, ¿no? Que se le aparecía. Con Katy King, que era el fantasma que se manifestaba, que por cierto, William Crookes se enamoró de Katy King, que era esta especie de entidad del pasado que parece que tenía así un buen aspecto físico y tuvo ahí una especie como de romance espiritual un poco extraño, sí. Hay algunos que daban credibilidad, ¿no?, a este tipo de fenómenos, como William Crookes, por ejemplo. Hay otros que se mantenían que ni sí ni que no, un poco como nosotros, ¿no?, como Darwin, ¿no?, que tampoco le daban mayor interés. Otros como Faraday, que decían que era un montaje, ¿no?, y que no tenía ninguna credibilidad. Y bueno, yo creo que esa ambivalencia, ¿no?, esa idea de sí o no poner en duda es quizás también parte de la razón del éxito, ¿no?, del propio Douglas Home. Claro, por eso digo que las opiniones estaban muy divididas. Había gente que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, no entendían si realmente estamos hablando de un milagro, de un efecto sobrenatural, de un truco de magia. Claro, efectivamente, faltaban datos. Es algo extraordinario, no es normal que una persona empiece a levitar. Bueno, sí es normal dentro del mundo de la mística, dentro del mundo de los santos, como bien sabes, San José de Cupertino, por ejemplo, pues es posiblemente el santo más célebre que hacía levitaciones, pues como el que reza un rosario, ¿no? Cuando él quería, incluso con testigos privilegiados como obispos y papas. El caso de Santa Teresa de Jesús, incluso de San Francisco de Asís. En fin, hay distintos santos a los que se le atribuye dentro de sus hagiografías pues estas levitaciones, que las puedes creer o no. El caso también de Sor María Jesús de Ágreda, no solo una levitación, sino también una teletransportación, una bilocación, personas que están en dos sitios a la vez. Pero bueno, estaríamos hablando de fenómenos místicos que tienen que ver mucho con el mundo de la Iglesia y que, por cierto, pasaban un tribunal bastante riguroso con un abogado un poco del diablo para justificar o defender que este tipo de prodigios se hacían. Pero claro, estamos hablando ahora del mundo laico. En el caso de Douglas Home es una persona laica, es una persona que es verdad que era una persona muy religiosa, pero está claro que no está considerada ningún santo, a pesar de que también se le atribuyen curaciones extraordinarias, ¿no? Porque dentro de sus portentos, dentro de sus habilidades estaban las visiones, la clarividencia, la manipulación del fuego, hasta el punto de tener carbones al rojo vivo encendidos y no quemarse, ¿no? Un poco como le pasaba a Faustino Chacón, ¿te acuerdas que le dedicamos también un cronovisor al señor Lioneto? Pues también tenía esas habilidades, o materializar espíritus. En fin, todo este tipo de cosas se le atribuían a Douglas Home, pero evidentemente no dentro de una aureola católica, cristiana, de ser un santo, ¿no? De elevado a los altares a pesar de que se elevaba del suelo. Entonces, claro, pues hay personajes como el antropólogo Francis Galton, pues eso, que él sí que afirmaba que no era ningún charlatán por lo que él había podido comprobar. Acuérdate que William Crookes era un físico y un químico eminente, ¿no? O sea, alguien que no era un tonto, ¿no?, que se le podía engañar, a pesar de que sí tenía una cierta credulidad, lo mismo que le pasaba a Conan Doyle, que por cierto Conan Doyle también certificó que lo que hacía Home era real, ¿no? Incluso se quejó que cuando llegó a morir le criticaban como un impostor, como un charlatán, es decir, que nunca llegaron a valorar que fue uno de los paladines en el progreso lento y arduo de la humanidad a través de la ignorancia, tal como expresó literalmente Conan Doyle en un artículo. Entonces, bueno, pues había un poco para todo. Claro, la gente pues no sabía muy bien cómo expresarse, como nos está pasando ahora a nosotros. Estamos hablando de alguien que realmente tenía unas habilidades portentosas y que era capaz, ¿no?, de manipular la materia o manipular la ley de la gravedad. O bien, como decía Allan Kardec, que por cierto se llegaron a conocer personalmente, Allan Kardec, que fue el gran codificador del espiritismo, pues él consideraba que los poderes que tenían eran extraordinarios y que eran reales. Ahora, a la vuelta de escuchar el testimonio que vamos a oír ahora, precisamente te quería preguntar sobre Allan Kardec, a quien tendremos en alguna ocasión también que hacer un cronovisor. Realmente merece la pena. Vamos a escuchar a Juan Miguel Fernández, que es un muy buen amigo nuestro, ¿verdad, Jesús? Sí. Él es el presidente de la Asociación Espírita de Madrid, como digo, gran amigo, muy conocedor
del mundo de la historia de la mediumnidad, del espiritismo, de ese pensamiento casi filosófico, ¿no?, que rodea a esta tendencia. Y esto es lo que nos cuenta él sobre la figura de Douglas Home. Hablar de Daniel Douglas Home es citar a uno de los mediums más destacados e importantes del siglo XIX. Él nació en Currie, un pueblo cercano de Edimburgo, Escocia, en 1833. De Escocia ya a los 13 años pasó a Nueva Inglaterra. Allí ya dio señales de mediunidad con tan temprana edad. Realizaba 6 o 7 sesiones diarias, lo cual lógicamente minó sus fuerzas y fue la causa de que cayera enfermo tan frecuentemente. Había temporadas en las cuales los espíritus se apartaban de él y él no podía realizar ningún tipo de mediunidad. De allí pasó a Nueva York y fue experimentado por los profesores Hare, Mapper y el juez Edmonds. Más tarde volvió de Nueva York a Inglaterra, donde se estableció, llegando a Liverpool el 9 de abril de 1855. Se casó 2 veces con mujeres rusas y fueron testigos también de sus facultades psíquicas el emperador Napoleón III, la emperatriz Eugenia, el zar de Rusia, el emperador Guillermo I de Alemania, los reyes de Baviera y Württemberg. Es decir, se relacionó siempre con la alta sociedad. Él pasaba de una ventana a otra de cabeza tendido horizontalmente. Sus facultades psíquicas eran extraordinarias y todas aquellas realizaciones eran a la luz del día. No necesitaba que estuviese todo en silencio y tampoco en oscuridad. En 1857, la Unión del Club de París le ofreció 1.000 libras por una sesión y él las rehusó diciendo: he sido enviado para realizar una misión y esa misión es demostrar la inmortalidad. Jamás cobré dinero por ello y jamás lo cobraré. Murió en 1866 en Edimburgo, Escocia, y es muy curioso porque en su lápida figura una frase muy interesante que dice: a otro que vio a los espíritus. Daniel Douglas Home fue investigado por William Crookes, como hemos comentado, donde él confeccionó una jaula de hierro depositando un acordeón en su interior y Daniel Douglas Home, simplemente poniendo 2 dedos sobre el acordeón, tocaba una gran melodía. Fue uno de los más destacados, como decíamos al principio, que ha de estar presente siempre en todas las referencias de los medios más destacados que han existido. Como no podía ser de otra forma, pues en el terreno del espiritismo, lo acabamos de escuchar ahora, pues Juan Miguel Fernández da total credibilidad, ¿no?, a los fenómenos de Daniel Douglas Home. Jesús, antes comentábamos, antes de escuchar este corte, de la figura de Allan Kardec. Precisamente él es el iniciador, ¿no?, el que pone por escrito, por así decirlo, las bases del espiritismo como un pensamiento filosófico. No es una religión, ¿no?, aunque en Brasil, por ejemplo, el espiritismo es considerado una religión y tiene más seguidores que el cristianismo. Es algo alucinante, ¿no? Pero no deja de ser un pensamiento totalmente positivista, ¿no?, en relación a la trascendencia del ser humano más allá de la muerte y ese vínculo, ¿no?, existente entre el padre del espiritismo, Allan Kardec, y Douglas Home, pues fue también muy estrecho, ¿no?, por las cosas que hacían en ambos casos, claro. Sí, bueno, ambos se conocieron y se reconocieron porque se daban cuenta de que estaban un poco en ese mismo camino, que tenían una misión muy parecida. Antes hemos escuchado a Juan Miguel que él estaba convencido que él había sido enviado para realizar una misión en este planeta, ¿no?, en el planeta Tierra, con lo cual eso es una concepción muy común en todas estas personas que tienen esas habilidades, por ejemplo, para sanar a otra persona o sencillamente pues para ponerse en contacto con el más allá, con los espíritus, para que comuniquen los mensajes. Son como dones y que consideran que es una misión a la que están dedicados, ¿no?, como su ikigai, como diría un japonés, ¿no?, su propósito de vida. En el caso de Allan Kardec, es verdad que se conocen personalmente y es verdad que él le menciona, por ejemplo,
su libro más famoso, el libro de los medios. También está el libro de los espíritus, pero en el libro de los medios su nombre, el de Douglas Home, aparece y también le menciona la revista Espírita, ¿no? Y le menciona además como una de las personas más modestas, más humildes, con unos nobles sentimientos y con una elevación de alma. O sea, fíjate qué términos tan elogiosos le dedicaba, ¿no?, a Home. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque para los espíritas Home es como la prueba viviente durante el siglo XIX de que realmente hay personas, es decir, los medium, los intermediarios, que se pueden poner en contacto con los espíritus para recibir los mensajes, incluso también para que esas almas errantes, esos espíritus un poco atormentados que se quedan en esa especie de interfase, pues puedan ir a la luz, ¿no?, por utilizar esos términos tan cinematográficos, que vayan a la luz por fin. Bueno, pues efectivamente, yo creo que una de las características importantes que tenemos que destacar de Daniel Douglas Home es que él ya desde muy pequeñito empezó a manifestar este tipo de habilidades, y de hecho a los 13 años él hace un pacto con un muchacho, con un amigo suyo, con Edwin. El pacto es un poco estúpido, pero que en este caso tuvo sus consecuencias. El primero que muera, pues que me lo diga desde el más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues el primero que murió, te puedes imaginar, fue Edwin, y fíjate, con 13 años a Holmes se le aparece el espíritu, una especie de aureola luminosa, que además da como 3 círculos en el aire, le sonríe a Daniel y desaparece. Y a la mañana siguiente, pues él comenta efectivamente a la familia del niño, dice que todavía no lo sabía, que este niño iba a morir, ¿no?, o que estaba muerto ya, porque lo que se le apareció fue su espíritu desde el otro lado. Claro, a partir de ahí es cuando ya la gente le empieza a tener un poco miedo, por una parte, como diciendo, lagarto, cuidado, no veas mi futuro, y por otra parte es cuando él se empieza a dar cuenta de que realmente está predestinado para un tipo de misión diferente al resto de sus compañeros, ¿no?, porque esto con 13 años es cuando él ya está en Estados Unidos, porque bueno, él nace en Escocia, pero al final pues aprovecha el ofrecimiento de una tía suya que vive en Estados Unidos, pues para confiarle al niño sus padres, porque sus padres no podían, ¿no? Eran padres muy relacionados también con la evidencia, ya también sus padres habían hecho pinitos, ¿no?, con este tipo de poderes psíquicos. Entonces en Estados Unidos es cuando desarrolla sus habilidades. A los 18 años es cuando la primera levitación, ¿no? Y desde ese momento, pues el primer congreso de espíritas, que lo celebran en Cleveland, es cuando le empiezan a considerar como uno de los suyos, ¿no?, como alguien que realmente ha sido destinado por el futuro para transmitir un tipo de mensaje. Un poco lo que intentaba hacer la Sociedad Teosófica con Krishnamurti, ¿sabes? Es decir, han buscado a un elegido, a un enviado, para desarrollar todo su programa o todo su mensaje. Fíjate, estamos en una época, la mitad del siglo XIX y la segunda mitad. Douglas Home fallece en 1886, y claro, es una etapa en la que el romanticismo, por ejemplo, pues regenera y recrea todo el mundo de los muertos, y eso es lo que le da cierto predicamento a Douglas Home, ¿no? Y esto es lo que hace que vaya visitando cortes, ¿no? Visita ya a Napoleón III con Eugenio de Montijo, ahí en Nuestra París. Eugenia de Montijo. Sí, por eso, la españolita de a pie, ¿eh? Y es llamativo, ¿no?, cómo tiene este predicamento Douglas Home en la corte, pero luego en otros lugares, como en Italia, él al final acaba huyendo porque se le acusa de mago, de brujo, porque decían, Italia quizás es un país más católico, más religioso, que estaba despertando a los espíritus de los muertos y sacándolos de las tumbas para participar en sus sesiones, y lo veían todo como muy satánico, muy oscuro, ¿no? Es curioso, ¿no?, esa ambivalencia que hay también en este sentido desde el punto de vista antropológico. Lo tuvo a lo largo de su vida, efectivamente. Tuvo sus defensores y sus detractores. En Florencia, en Italia, es donde le criticaron bastante. De hecho, ya tuvo que defender Francia también por una serie de acusaciones. Se va a Italia, y en Italia, en Florencia, pues encima le acusan de nigromante. O sea, nigromante es una de las peores acusaciones que te pueden hacer, porque es un poco como utilizar a los muertos, ¿no?, para hacer tus rituales. Es decir,
lo que es peor todavía, utilizar los sacramentos de la Iglesia para obligar a los muertos a abandonar sus tumbas y obligarles a decir cosas que a lo mejor el muerto o el espíritu no quiere decir. Eso se consideraba magia negra y, por tanto, pues ya sabes, en la Italia católica no lo vieron bien y se tuvo que ir también de Italia. Eso es lo curioso, porque era acogido en las grandes cortes, porque no solo estuvo en la corte de Napoleón III y Juana de Montijo, en las Tullerías, sino que también estuvo, por ejemplo, con la reina Sofía en Holanda. Que, por cierto, se cuenta la anécdota de que ella dice que sentía unos cosquilleos en ciertas zonas íntimas sin que nadie le tocara, con lo cual era un poco esa sensación que tenía Home de mover, que se llama la telequinesis, de mover ciertos objetos o que alguien tuviera como la sensación de que le estaban tocando sin que él, por supuesto, se acercara. Una de las actuaciones más famosas en sus sesiones era que el acordeón tocaba sin que él estuviera cerca, ¿no? El acordeón y cualquier otro instrumento musical, pero bueno, el acordeón para que era como su instrumento favorito. Y luego es verdad que ya te digo, estaba elogiado por las grandes personalidades de la época, pero por otra parte vilipendiado. Y una de las páginas oscuras que tuvo Douglas Home es cuando en Londres, cuando él regresa de nuevo a Londres, pues tiene un proceso que le perjudica su reputación y que tiene que ver con una viuda que le deja prácticamente toda su fortuna. En fin, él dice que se pone en contacto con su marido fallecido, la viuda, muy agradecida, le entrega 60.000 libras esterlinas al medium, la familia de la viuda pues ve que esto no corresponde con lo que se había pactado, consideran que Home es un estafador, ¿no?, que ha intentado embaucarla para recibir esta fortuna. Bueno, conclusión, acaban en un juicio. En ese juicio le obligan, al final el juez le condena a devolver toda la suma que él había recibido. Y claro, además alegando, fíjate, una sentencia judicial muy extraña, porque decía que eran influencias etéreas las que influenciaban en la voluntad de la viuda para que le hubiera entregado toda esa fortuna. Lo tiene que devolver, pero ya no es que devuelva toda esa cantidad, es la mala fama un poco que le genera, porque ya sabes cómo es un poco los dimes y diretes y son los cotilleos, ¿no? Y más los cotilleos londinenses de aquella época. Un poco pues como que se había aprovechado de Jan Layo, que era el nombre de la viuda, para sonsacarle su fortuna. Antes decíamos que tanto los espíritas le dan credibilidad y lo abrazan como uno de los suyos, y los magos lo consideran uno de los pioneros del ilusionismo en el siglo XIX, de la magia. Vamos a escuchar, si te parece, Jesús, a un buen amigo, Ricardo Sánchez. Él es mago profesional, él regenta también una tienda en Madrid, pues que lleva trabajando durante generaciones, Magia Estudio, en la calle San Mateo. Yo creo que ahí hemos estado todos, incluso sí. Ricardo, a pesar de que es un mago joven, ha sido profesor mío de magia y de ilusionismo, y esto es lo que nos cuenta un poco sobre esos aspectos más mágicos, ilusionistas de la figura de Douglas Home. Daniel Douglas Hume es un personaje interesantísimo y por varios motivos. Lo primero que le define, y no es poco importante, no es cosa menor, es que fue prácticamente un pionero del espiritismo. Solo separan 2 años el salto a la fama de las hermanas Fox de su primera sesión. Y esto además tiene varias implicaciones, porque nos recuerda, por un lado, lo rápido que se extendió la fiebre espiritista en un momento tan particular de la historia y en un lugar tan concreto como Estados Unidos, aunque luego ya tomara el mundo por delante. Pero también nos deja la incógnita de cómo un tímido adolescente de 18 años pudo lanzarse en tan poco tiempo a crear un repertorio, construir una imagen y con ello timar a propios y extraños con tantísimo éxito. A su vez, Hume cumple el ABC del espiritista. Se enfrentó, fue investigado y a la vez fue admirado por ilustres figuras de su momento. Abrazó la fama y avanzó en una práctica que también sería imitada por otros espiritistas similares, que es la de no cobrar por las sesiones. Así, evitando la idea de que se lucraba directamente de sus poderes, se otorgaba a sí mismo mayor credibilidad, pero esto no le obstaculizaba a vivir de ello, porque podía recibir regalos, donaciones y lo que fuese, con lo cual cobraba, pero no tenía que hacer mención a ello. Y todavía nos queda lo más importante, y es que Hume volaba. Esto es un gran salto conceptual respecto a su competencia.
Lo que hacían otros espiritistas del momento se podía recrear fácilmente por medios físicos, o sea, lo podrían hacer ellos en el escenario, y aunque en su momento se dijo que los métodos de vuelo se podían extraer del repertorio de otros ilusionistas del momento, incluso se puso sobre la mesa el nombre de Robert Houdin, no creo que en las condiciones que actuara esto fuera posible. Por supuesto, en otro montón de cosas se le pilló completamente. Lo que significa esto es que Hume debía contar con una grandísima maestría escénica para engrandecer su leyenda con proezas que los espectadores, con casi total seguridad, no pudieron haber presenciado. Puede que moviese objetos, también puede que se aprovechase de la oscuridad para invitar a creer en la sesión de vuelo, o construyese escenas que, unidas a la sugestión colectiva, echasen a rodar una bola de nieve que no necesitase más que un pequeño empujón. Los ilusionistas sabemos lo potente que es el recuerdo y la evocación y cuánto puede modificar cualquier experiencia de vida. Eso sí, esto no quita la maestría necesaria para construir todo ese recuerdo y esa evocación. No hay que olvidar que la carrera tecnológica en los fenómenos espiritistas fue especialmente encarnizada. Tras los tímidos raps iniciales y las cabinas de los espíritus, los médiums necesitaban subir la apuesta. Ectoplasmas, apariciones, producciones corporales y prácticamente la cima de todo ello, la capacidad de levitar. Hume fue un maestro de las expectativas y encontró un factor diferencial que le permitió erigirse en una de las figuras más relevantes del espiritismo, pese a contar con una competencia feroz. Esto es una de las claves de su existencia y de que a día de hoy sigamos hablando de él. Jesús, realmente, ¿no? Los magos lo consideran como alguien del gremio, ¿eh? Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que todo el mundo se lo apropia. O sea, que algo tendrá el agua cuando la bendicen. O sea, que algo tendrá Douglas Home para que sea, pues, apropiado, ¿no? Tanto es verdad por los magos y los ilusionistas de la época, porque no dejó de ser pionero en muchas cosas. Vamos a suponer, ¿no?, que realmente hiciera truco en algunas de las cosas. Vamos a suponer que realmente tuviera poderes, por lo tanto, es normal que se lo apropien también los espíritas. Y no solo los espíritas, sino todos aquellos que creían en los fenómenos paranormales y todos aquellos que creían en la supervivencia de la vida después de la vida. Entonces, claro, todo el mundo se lo apropia. Y sobre todo porque es cierto que durante los 30 años que él estuvo ejerciendo este tipo de demostraciones o de exhibiciones, sí que hablan de su carácter humilde, de que no quería aparentar más de lo que era, de que no se las iba dando, de que efectivamente no cobraba, en fin, que o era un buen actor o adoptaba una pose que posiblemente fuera más natural de lo que podíamos pensar. Es decir, si nos hacemos eco, y yo me hago eco, ¿no?, de sus propias manifestaciones, diciendo que lo que él estaba haciendo era una misión de vida, era algo que tenía ya como implícito, ¿no?, dentro de sus, porque él quería la reencarnación y quería, por supuesto, que la vida continuaba, ¿no? Evidentemente, si se ponía en contacto con los espíritus, para no creer, ¿no?, en el más allá. Bueno, pues yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Ojo, esto no quiere decir que él tuviera una vida piadosa y eremítica. Él estuvo casado 2 veces, además casado con 2 rusas también, con lo cual tuvo también sus pequeños problemas. De hecho, tuvo también hijos, iba con su familia a estas giras, ¿no?, por el resto de Europa. De hecho, cuando él se casa por primera vez, un matrimonio en 1858, se casa con una mujer rusa, una aristócrata, se llama Alexandria de Kroll, Sacha para los amigos, que al final muere de tuberculosis. Pero ¿sabes quién fue el padrino de boda en esa ceremonia, ¿no?, tan curiosa y tan llamativa? El padrino de boda fue Alejandro Dumas. O sea, que se codeaba con lo más granado de la intelectualidad, pero también de la realeza de aquella época. Es verdad que, te digo, al final esta mujer muere, se vuelve a casar con otra mujer rusa, con una tal Julie, y eso pues hace que mucha gente viera que esta era una persona aparentemente normal, pero con unas cualidades evidentemente sorprendentes. Todo esto, por cierto, lo deja escrito en un libro, una autobiografía que se llama Incidentes en mi vida, y la segunda parte, Luz y sombra del espiritismo. Uh-huh. Luz y sombra, seguro que cuenta cosas también menos agradables, ¿no? Si me preguntaran a mí, insisto un poco en lo que decía al principio. Yo creo que algo tenía, algún poder, entre comillas, alguna fuerza vital que hoy no somos capaces de entender, pero también utilizaba técnicas que hoy encasillaríamos en el mundo del ilusionismo, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, cuando hacía aparecer una botella, ¿no? O sea, es que eso es
muy fácil, vamos, o sea, te lo puedo hacer yo ahora mismo. Muy fácil. Jesús, o sea, es muy fácil para vosotros, claro, los magos. Pero bueno, yo creo que iba un poco entre esas dos aguas, ¿no? Al igual que sucedía con las hermanas Fox y con tantos otros a lo largo de la historia. Hay un pozo de realidad, pero como tú y yo teníamos muy buena amistad, ¿verdad? Con Paloma Navarrete, yo creo que con ella sí que yo pongo la mano en el fuego, y esta mujer veía donde nadie veía, y te lo demostraba de una forma preclara. Pero también ella decía que esto no es, yo no veo de 4 a 5, ¿sabes? O sea, esto me viene cuando me viene, no es algo que yo pueda controlar, ¿sabes? Así que yo creo que John estuvo durante más de un año sin tener este tipo de habilidades porque seguro le habían abandonado los espíritus, o sea que él no tenía esta capacidad siempre que quisiera, era cuando parece que tenía como el canal abierto para que esto se produjera. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo de que efectivamente es un personaje ambiguo en este sentido, pero es cierto que tiene muchísimos rasgos en su biografía para hacernos pensar y a veces sospechar que posiblemente algún poder sobrenatural sí que tenía. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Me voy con esta botella de vino que acabas de materializar a otra parte para disfrutarlo con mi familia. En todos los límites del imperio, mis súbditos siguen preguntándose cuál es la fuente de conocimiento de la reina de los egipcios. Bien sabéis que todo está en la biblioteca de Alejandría. Mentís, Cleopatra. Hay cosas que no están en la biblioteca. Julio, ¿por qué los romanos sois siempre tan obtusos? ¿Acaso no sabéis en Roma lo que es la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La magia de ayer es la ciencia de hoy, de la misma manera que la alquimia de ayer se convirtió en la química de la ciencia moderna, y puede que la magia de hoy se convierta en la ciencia del mañana. Los magos siempre han intentado incorporar los últimos avances de conocimiento científico a sus shows. Esto abarca naturalmente cualquier cosa, desde el uso temprano de la electricidad, del electromagnetismo, la radio y hasta la microelectrónica de hoy en día. La tecnología empleada por los primeros magos fue compartida solo por unos pocos y resultaba totalmente desconocida para el público en general. Los magos adaptaron la tecnología disponible con tanta destreza que ni siquiera los expertos detectaron que estaba siendo utilizada. Pasamos de página en Ser Historia, nuestro particular libro de historia. Lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de historia de la magia. La primera parte de nuestro programa la hemos dedicado a Douglas Home, un medium espírita, para otros uno de los pioneros del espiritismo, y vamos a continuar, que me apetecía mucho, hablando precisamente de historia de la magia, y lo queríamos hacer con un buen amigo que hacía ya tiempo que no venía por Ser Historia. Jorge Blas, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, me hace una ilusión tremenda acompañaros y hablar de magia y hablar de historia. Qué plan más maravilloso. Antes te decía, ¿no? Estábamos hablando de Douglas Home. Es una época, yo creo que muy atractiva, ¿no? Para la historia de la magia. Mediados del siglo XIX, todavía colea la figura de Robert Houdin, el primer mago profesional, con todas las comillas del mundo, ¿no? Porque hubo gente antes, sí, pero fue el que quizás puso, ¿no? las bases, ¿no? de todos esos estatutos mágicos, por así decirlo, que muchos de vosotros habéis llevado hasta el presente, y coincide esta etapa con la etapa del nacimiento de la mediumnidad, de esos contactos, supuestos contactos con los espíritus, en donde, por desgracia, en el 99,99% de las ocasiones eran fraudes hechos con ilusiones, con magia, ¿no? Claro, además es una
época muy curiosa en cuanto a la credibilidad del público, ¿no? Porque ahora mismo, fíjate, todavía hay gente que cree, desde luego, a pies juntillas que se puede contactar con otros mundos y bueno, pues hay la corriente escéptica que conocemos con James Randi y con esta... Pero en esa época, hacía muy poco además, se estaba inventando cosas como el teléfono, que es algo que en la época, imagínate lo que sería coger un aparato y hablar con alguien que no está delante de ti, ¿no? Entonces, si eso era posible, pues yo creo que de alguna forma se extendió una credibilidad hacia este tipo de cosas, como que podías contactar también con otros mundos o con otra... Entonces yo creo que el público era, pues por supuesto, mucho más inocente, ¿no?, que ahora, y eso daba pie a que pues los mediums o los que utilizaban trucos de magia para a veces estafar a clientes y hacerles hablar con familiares muertos o con, pues tuvieran mucho más campo y mucho más mercado, ¿no?, para utilizar esas técnicas un poco truculentas, ¿no?, que magos como Robert Houdin o como el propio Harry Houdini persiguió y desveló, ¿no?, destapó muchos casos de falsos mediums, ¿no? Entonces sí que es una época muy interesante porque la magia se mezcla con otras artes ocultas, con ciencias ocultas, con gente que no utiliza el ilusionismo para entretener, pero sí para estafar o para engañar a la gente, ¿no? Uh-huh. Tú ahora estás teniendo en estos días, luego hablaremos de ello, el 15º Festival Internacional de Magia en el Circo Price de Madrid hasta el 9 de marzo. Con tu fundación Abracadabra has recorrido muchos lugares del mundo, llevando la magia, la ilusión a muchos niños en lugares donde quizás la pobreza es la moneda de cambio, ¿no?, de la vida diaria. Tú has estado en Egipto también. Yo las veces que he hablado o he hecho algunos juegos de magia allí en Egipto, me he encontrado con esa idea de, primero, la sorpresa, pero también la percepción de que yo era una persona especial y que estaba haciendo realmente magia, ¿no? Es decir, esa misma superstición que vemos en el siglo XIX, en algunas culturas, en algunos entornos, también se percibe en la actualidad, ¿no? Total. Yo cuando hice magia en Egipto vi a espectadores que eran totalmente vírgenes ante lo que estaban viendo, ¿no? Y no entendían esta forma de arte, ¿no? Y algunos incluso les daba miedo, salían corriendo. Me pasó también en África, en el Masai Mara, hice magia para una tribu Masai, y las caras de asombro, las miradas, es algo que no voy a olvidar jamás, ¿no? Ellos me preguntaban, por ejemplo, ¿cuántos leones había matado? Porque claro, el jefe de la tribu consideraba que eso era una medida del poder que yo podía tener, ¿no? Y dije, no, mira, de donde yo vengo no se mide así, pero sí que te encuentras eso, distintas culturas y personas que nunca antes han experimentado la magia como un arte escénico, claro, entonces no entienden en qué consiste, ¿no? Pero sí, desde luego ha evolucionado mucho, gracias a la figura de Robert Houdin, los magos nos presentamos en un teatro de manera elegante, con charlas pseudocientíficas que hablan de misterios científicos, bueno, pues él, fíjate, utilizaba el éter para hacer la levitación, la suspensión etérea, y eran los inicios de estos descubrimientos, y él utilizaba ya esas cosas para crear las presentaciones y los guiones que acompañaban a su magia. Entonces causaba sensación en la época, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque han pasado casi 200 años, ¿no?, de aquella época dorada, ¿no?, del siglo XIX, es una de las épocas doradas de la historia de la magia. Y la magia, lo hemos comentado en otras ocasiones, es un espectáculo, un arte que se va reinventando, pero a partir de una base, yo creo, sólida, ¿no?, que es la que instauró, por ejemplo, Robert Houdin u otros grandes artistas, como decías ahora, en el siglo XIX, ¿no? Cuando vemos el espectáculo del Circo Price, ¿no?, ese 15º Festival Internacional que podemos ver hasta el 9 de marzo aquí en Madrid, en el Circo Price, vemos que muchos de esos juegos tienen casi 200 años, si no más, y siguen sorprendiendo. Claro, la magia se ha reinventado mucho. Ahora, por ejemplo, en el espectáculo que está hasta el 9 de marzo, tenemos a Darcy Oak, que es un canadiense, y él hace un escapismo que podría hacer Houdini si estuviera en el siglo XXI perfectamente. Él hace con un acuario, él se mete dentro del agua y ha evolucionado mucho porque no solo se escapa, sino que hace un efecto de metamorfosis, que también es un juego que inventó Houdini, pero él lo ha hecho con agua. Entonces de pronto él está encadenado en el fondo de un tanque de agua y de pronto
hay una metamorfosis, hay una transposición con otra persona que acaba dentro del agua y es muy sorprendente, ¿no? O sea, que el escapismo, los números de magia han evolucionado muchísimo y se han reinventado, ¿no? Con el paso del tiempo. Luego hay un número de prestidigitación extraordinario de Hun Lee, que es un mago coreano, y que juega con el tiempo, entonces de repente va hacia adelante, va hacia detrás. Como es el 15º festival, hemos querido traer a algunos de los mejores actos de estos 15 años. Hun Lee estuvo en el 5º festival y causó sensación y ha vuelto para este 15º. Y luego hay otros números que nunca antes se han visto en el festival, claro, pero sí que hay una evolución muy grande en los números de magia y el festival es una buena muestra de ello, ¿no? Porque en una hora y media puedes ver variados estilos, puedes ver formas de interpretar la magia y cómo se ha reinventado a lo largo de tantos siglos, ¿no? Porque claro, los orígenes de la magia lo hemos comentado en muchas ocasiones, el mago Jedi en el antiguo Egipto, esa idea, ¿no?, de cortar la cabeza de un ganso, colocar la cabeza en un extremo del salón del faraón Keops, el cuerpo en otro, decir unos salmodios, unos textos mágicos y que las dos partes se vuelvan a juntar y el ganso comience a cacarear. Es ese tipo de juegos que se siguen haciendo ahora. También están rodeados un poco, lo representáis muy bien en el teatro, ¿no? La escena, cuando se habla de magia de escena, no solamente es importante el juego, el efecto, sino también el entorno que se le da, ¿no? Que es lo que cautiva al espectador. Claro, la propia magia además tiene un simbolismo muy fuerte, porque fíjate, el cortar el cuello de un ganso o el cortar a una persona por la mitad representa la muerte. Y eso es algo que de forma, universal los seres humanos lo sentimos, pero incluso cuando es un objeto más inerte, como una cuerda, ¿no? Cuando se corta una cuerda y luego se recompone, de alguna forma está implícito el hecho de la muerte y de la resurrección, de a través del arte escénico crear esa emoción que produce. O cuando hace el mago hacer aparecer una paloma, pues está creando vida. O cuando multiplica el dinero, pues recuerda de alguna forma el cuerno de la abundancia, ¿no? O sea que siempre la magia tiene un simbolismo que al ser humano le causa fascinación. Y como dice mi maestro Juan Tamariz, siempre la magia debe ser imposible por un lado y fascinante. Porque imposible, claro, hacemos cosas que no pueden ser y eso es lo que cautiva. Pero también tiene que ser fascinante, tiene que ser deseable lo que haces, ¿no? Porque al ser humano siempre tiene esa capacidad de querer o multiplicar la riqueza o teletransportarse o volar o desaparecer y aparecer. Esas cosas que los seres humanos soñamos, pues los ilusionistas lo representamos en la realidad mediante este arte escénico que si algo hace es representar los sueños que todos tenemos, ¿no? Unos sueños que además van muy avanzados a la realidad, es decir, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista mecánico, los magos utilizáis en vuestros espectáculos en ocasiones rudimentos que todavía no han llegado al resto de los mortales, ¿no? Y que es lo que hace que vayáis un paso por delante, vayáis un paso por delante en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista técnico, la magia también ha ido evolucionando a lo largo de toda su historia. Antes lo decías con Robert Houdin, ¿no? El empleo del éter, que era esa suerte de gas, de elemento inoloro, invisible, que hacía que te durmieras. Él lo empleaba para hacer levitar a su hijo, ¿no? Y en un espectáculo realmente extraordinario que realmente, pues no tenía nada que ver, ¿no? El juego con el éter. Pero sí que es cierto que os ayudáis, ¿no?, de esos elementos más sofisticados, más tecnificados para crear nuevas ilusiones. Claro, es el caso del cine, ¿no? De cómo un elemento científico técnico como el cinematógrafo, pues un mago que precisamente actuaba en el teatro de Robert Houdin, Georges Méliès, de pronto vio en ese aparato mecánico y científico algo que era entretenimiento, puro entretenimiento, y empezó a proyectar películas casi como un gran juego de magia, ¿no? Precisamente en estos días que coinciden con el festival va a haber un ciclo de magia en la Filmoteca Nacional, en el Cine Doré, y van a proyectar películas de magia, porque la magia y el cine desde luego tienen una historia muy bonita, ¿no? Y es que efectivamente los magos fueron quienes descubrieron el cine como espectáculo, el hecho de crear esas imágenes animadas, aunque fueron los hermanos Lumière los inventores del aparato, pero en realidad Georges Méliès fue el que le puso la emoción y lo presentó como un gran juego de magia, ¿no? En esa línea de lo que hablabas de descubrir inventos y de utilizarlos, porque de alguna forma la magia
representa en el escenario inventos que aún no han sido inventados. O sea, el teletransportarnos aún no es posible de una forma mágica en un segundo, pero los magos lo representamos artísticamente y lo hacemos con nuestro arte, ¿no? Y de alguna forma es eso, el encontrar esos inventos y sacar el máximo partido para crear ilusiones fascinantes, pues es parte de nuestro trabajo. A lo largo de la historia os las habéis visto y enfrentado, ¿no?, con la Iglesia, con instituciones religiosas, pero curiosamente, aunque hayáis sido perseguidos por la Inquisición durante siglos, curiosamente, ya desde finales del XIX y a lo largo del siglo XX, llama mucho la atención que muchos grandes magos eran sacerdotes. O sea, dentro de la Iglesia ha habido muchísima afición a la magia, ¿no?, en los últimos 150 años, ¿no? Y algunos de los grandes libros están escritos por curas, ¿no? Y te llama la atención, ¿no? Eso de que ves el nombre y dices sacerdote jesuita. Digo, coño, aquí el cura haciendo juegos de manos, sí, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿no? San Juan Bosco, ¿no? Don Bosco, que era el patrón de los magos, de los ilusionistas y salesiano, ¿no? Y bueno, y fue un personaje muy relevante, ¿no? Padre Ciuró, que escribió los libros de Ciuró, que con los que empezó Juan Tamariz, fíjate, eso, juegos de manos de bolsillo, una colección fantástica. Y el padre Ciuró yo nunca lo conocí, pero contaban siempre que le preguntaban, padre, ¿puede hacer algún juego de manos? Y él decía, no vengo muy preparado, puedo hacer algo. Y acababa haciendo aparecer una bandera, que, o sea, iba siempre cargado de cosas, su sotana, llevaba 1000 barajas, 1000 cosas, y siempre hacía esa pequeña mentirijilla que le permitían que no vengo muy preparado, pero luego de pronto hacía un súper espectáculo, ¿no? Y sí, desde luego ha habido mucho, y hay en la actualidad, mira, Reichbach es un mago sacerdote que está en Lleida y que le hace magia también siempre que puede, ¿no? Y sí que hay una hermandad, pero es verdad que hace algunos siglos, pues efectivamente tú tienes en tu poder algunos documentos de la Inquisición, ¿verdad? Donde acusaban a gente de brujería, a magos de la época, por juegos de cartas, o sea, o cosas muy sencillas, ¿no? Pero sí, hay algunos documentos hay algunos documentos muy curiosos, ¿no? Incluso del siglo XVIII, en aquel momento recuerdo que te proporcioné los datos, ¿no? De una persona que se presentaba ante la Inquisición diciendo que esas cosas que él hacía eran realmente con cartas y con falsos cuchillos que nada tenían que ver con magia ni con brujería, ¿no? Y él se adelantaba, ¿no?, para decir, oye, señores, no, esto es así, no me acusen de brujería, si quieren se lo explico, que es romper un poco una de las leyes de ese decanato, ¿no?, de los magos, de explicar el juego. Pero realmente... Ahora nos va un poco mejor, ahora ya compran entradas para vernos en los teatros, o sea que hemos mejorado el estatus del ilusionista profesional, sí. Desde luego. Ya para ir acabando, Jorge Blas, director de este 15º Festival Internacional de Magia de Madrid, que podemos ver hasta el 9 de marzo en el Circo Price de Madrid. Nos has adelantado, ¿no?, algunas de las cosas que se pueden ver, pero precisamente lo dice en el cartel, ¿no? Tú también actúas, pero el núcleo fuerte del espectáculo son esos magos internacionales. Bueno, te meto esta pregunta antes de que nos expliques algunos detalles más de los magos que vamos a poder ver en este 15º festival. Siempre hay magos asiáticos, ¿no?, sobre todo coreanos, de Corea del Sur. ¿Por qué? Hay una gran innovación en la magia coreana. Ellos utilizan mucho la tecnología, mucho otras artes que fusionan con la magia. Y en este caso Jun Lee hace una magia de prestidigitación que podría resultar clásica, pero él hace un juego con el tiempo. Él va hacia adelante, va hacia atrás y hace su número al revés. Parece una película de Christopher Nolan ver su número, porque es de verdad muy, muy impresionante ver cómo juega con el espacio-tiempo y deja al público sin palabras. Pero luego tenemos en el show, por ejemplo, a Voronin, que es un maestro de la magia cómica. Él viene de Ucrania y hace un número que es absolutamente maravilloso, encantador. Él hace magia cómica, magia catastrófica, que parece que todo sale mal, pero al mismo tiempo te sorprende con cosas inesperadas.
tenemos a Darcy Oak, el escapista, tenemos que hace magia extrema, tenemos también a Diego y Elena, que son de Madrid, pero viajan por todo el mundo porque han inventado el hacer quick change, cambios de vestuario ultra rápidos, pero en el aire, haciendo acrobacias aéreas. Es un número bellísimo. Luego tenemos de Francia a Adrian Kiel, que es un mago que mezcla la magia con el mundo de la coctelería. Hace un número muy dinámico, muy sorprendente, donde utiliza frutas, vasos, cubiletes, recordando un poco aquel grabado maravilloso que había en la tumba de Beni Hasan, ¿verdad? Que siempre hablamos del primer grabado que se conoce como juegos o magia en el antiguo Egipto, ¿no? Pues él hace magia con esos cubiletes, pero mezclándolo con frutas y con otros elementos. Y yo también hago un homenaje a la magia y al circo, porque represento un número muy clásico con unos aros chinos, pero que vuelan por el aire y está un poco reinventado también a nuestro tiempo. Y otras ilusiones que son sorpresa. Yo cada año siempre intento presentar un par de cosas nuevas que nunca antes se hayan visto, y también estaré, por supuesto, actuando en las 28 funciones de esta gala internacional hasta el 9 de marzo. O sea que todos actuamos todos los días. Eso es algo que es importante. Nadie se va a perder nada por venir cualquier día, ¿no? Desde luego, es quizás lo más importante, ¿no? Aprender de la magia, del circo, del espectáculo y también del conocimiento que ha compartido con nosotros en los últimos minutos mi buen amigo Jorge Blas. Jorge, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortes una oreja. ¡Me largo a la Polinesia! Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that kelp that shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plum abuse. Seguimos en Ser Historia y lo hacemos escuchando esta sintonía de Funny Face, Una cara con ángel, donde se habla también un poco de historia de la moda. Y cuando hablamos de la historia de la moda, lo hacemos con nuestro modista preferido, yo creo que el mejor, Lorenzo Caprile. Bueno, el mejor. Bienvenido una semana más a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho. Bueno, yo creo que sí, que eres el mejor. Bueno. Fíjate, me proponías para hablar ahora que estamos a punto de celebrar. Bueno, estamos celebrando ya, ¿no? Estamos celebrando ya, porque estamos en febrero. El 70 aniversario de cumpleaños. De uno de los bolsos más originales y más copiados de la historia de la moda. Historia de la moda y más legendarios, y que ha hecho ganar mucho dinero a la compañía madre, a la casa Chanel, y bueno, y luego a todas las imitaciones que han surgido. Y estamos hablando del famoso modelo 255, porque Chanel, como buena hija de su tiempo, de los racionalismos, de las vanguardias, de ese purismo de los años 20, no le ponía nombres a las cosas, estas costumbres ya más de Christian Dior o de Pierre Balmain, o de llamar suspiros o sueños. No, pues ella era el bolso 255. ¿Por qué? 2 por el mes de febrero y 55 por el año en que se creó. ¿Tú le pones nombre a tus vestidos? Yo no, para nada. ¿Y cómo los identificas luego en catálogo? Bueno, como yo, gracias a Dios, no hago colecciones, que es toda medida, pues el nombre es el nombre de la señora. Ya está. Pero bueno, vamos a volver al 255. Que es un bolso original por ese no bordado, ese cosido, ¿no? El guateado famoso, que se ha convertido ya con una de las señas de identidad de la casa Chanel, que lo hemos visto en todo tipo de prendas y en todo tipo de técnicas, desde el bordado a tejidos, a prendas vaqueras, y era un bolso que ella calculó pues el bolso más práctico, ni muy grande ni muy pequeño,
con un bolsillo especial para cada cosa, sobre todo para el lápiz de labios, pensando ya en sus líneas de belleza, porque Chanel, nunca mejor dicho, no daba puntadas sin hilo, y luego con esta cadena dorada que para que no pesara mucho y para que fuera más cómoda, la entrelazó con esta cinta de cuero, y además era una cadena regulable. Cualquiera que tenga un bolso de 2,55 o una de sus muchas imitaciones sabe a lo que me refiero, con unas semplices argollas, sí. Tiene un regulador que te lo puedes poner a bandolera o más corto o tipo clutch, como se dice ahora, tipo bolso de mano, y con un cierre además también muy, muy racional, con una pieza de metal que se gira sobre sí misma y puedes abrirlo, cerrarlo. Y en un principio salió creo que en 2 colores, el famoso beige, no, en 3, el famoso beige de Chanel, azul marino y negro, que era la paleta de colores de la casa. Y luego ya, posteriormente, unos años después, ya apareció en rojo, que es el otro gran color de la casa Chanel. Y de hecho, el primer documento gráfico, la primera publicidad que apareció en Vogue América, que creo que ya fue 2 años después, en el año 57, es con un traje de chaqueta Chanel y todo en rojo, guantes rojos, bolso rojo, y el traje de chaqueta en rojo agranatado con la blusa blanca. ¿Cómo nace este diseño? ¿Cuál es ese momento que dice Coco Chanel? Tú lo puedes decir por experiencia propia, ¿no? Porque es absolutamente original y rompedor en aquella época, ¿no? De la década de los 50. Chanel, ella volvió a la moda, a la industria de la moda, un año antes, en el 54. Después de casi 10 años de exilio, porque era antes un tema tabú, ahora ya está más que estudiado y reconocido. Hay series de televisión y todo que lo cuentan. Porque, bueno, pues tuvo pequeños deslices, vamos a llamarlos así, con el ejército de ocupación, tuvo un amante medio nazi que no se sabe muy bien si era espía o era simplemente un gigoló. Y luego, bueno, pues ella se aprovechó de las leyes antisemitas para intentar recuperar la propiedad de su perfume, esa eterna lucha con los dueños del perfume, unos hermanos alemanes de apellido impronunciable, que son, creo que, los abuelos de los actuales dueños de la casa Chanel. Con lo cual ella estuvo 10 años exiliada en Suiza, un exilio dorado, que de esos años ese libro magnífico que creo que está editado en Tusquets, El aire de Chanel, de Paul Morand, que era un gran amigo mío, suyo de Chanel y también un poco sospechoso de colaboracionismo. Es un libro delicioso. Y ella regresó en el año 54 empujada por los propietarios de su perfume, que veían que las ventas estaban bajando y que necesitaban el reclamo de una personalidad tan poderosa como Chanel y el reclamo de las colecciones, ¿no?, de la ropa. Y el primer desfile en febrero, el 5 de febrero del 54, porque ella era muy supersticiosa como yo, y el 5 fue uno de sus números fetiches. Yo creo que por eso ella esperó al 55, el 255. El nombre de Chanel número 5 viene de ahí. El Chanel número 5 también viene de ahí, aunque hay muchas leyendas que si la prueba número 5, pero en fin, el 5 era su número fetiche. Y fue ya te digo, fue un pequeño fiasco. En Francia, en Europa, que sabes que estamos siempre con la nariz más levantada y somos más elitistas. Pero fue un triunfo en Estados Unidos, porque este nuevo concepto, otra vez de volver a la libertad de movimientos, a una mujer trabajadora, con prendas cómodas, que favorecían, pero sin decir aquí estoy yo, un poco en lucha, en guerra contra su gran enemigo de aquella época, que era Christian Dior. A Balenciaga le respetaba muchísimo, a Christian Dior le odiaba cordialmente. Y yo creo que en esa línea, un año después,
pues lanzó no solo el 255, sino otro de los emblemas de la casa Chanel, que son estos famosos zapatos bicolores con la punta negra, que ópticamente estilizan hasta el pie más rudo, más rudo, vamos a decir. Sí. Hay que ser tan prudentes con las palabras, y un poco pues buscando pues esa practicidad y esa comodidad de su moda, ¿no? Pensando en ese mercado americano, que realmente fue la que le permitió pues regresar otra vez con un triunfo absoluto y reinar en la moda pues hasta su muerte, hasta el año, creo que fue el año 72 o 73, ahí me bailan las fechas, o el 70, porque Balenciaga murió después y Balenciaga es el 72, creo que Chanel murió en el 70-71. ¿De qué material estaba hecho este? De piel. 255 era piel, de ¿no? piel, era pero con una cabritilla, una piel más suave que se podía encontrar en el mercado, y la más maleable también para lograr este efecto de guateado con esos pespuntes míticos de la casa Chanel. Estaba buscando aquí la fecha exacta de la muerte. Creo que es el 71, 70 o 71. Aquí me sale aquí todo, le he puesto solo el, sí, 71. 10 de enero del 71. 10 de enero del 71. Perfecto. En domingo, eso me acuerdo perfectamente, porque era su día más odiado de toda la semana, porque no podía trabajar. Era una workaholic, un poquito como yo, un poquito hiperactiva. También era Leo, o yo soy Leo como ella. Lorenzo es muy hiperactivo, la gente no lo ve, pero se mueve más que un saco como ella. Y su día más odiado de la semana, el domingo, y falleció un domingo. Muy bien, Lorenzo, pues me ha encantado esta historia del bolso 255, el 255 de Coco Chanel, del que estamos celebrando ahora esos 70 años. Uy, perdón, otro día hablamos de otros bolsos míticos y de una historia muy curiosas, el famoso Kelly de Hermès, que es por la princesa Grace, por Grace Kelly, o el otro gran bestseller de Hermès, que es el Birkin, por la actriz Jane Birkin, que también tienen historias muy curiosas. La colonia que utiliza el agua de colonia es de Hermès, es una que se llama Un jardín sobre el Nilo. Bueno, claro, por favor, no puedo hacer otra cosa. Que por cierto, que me ha regalado una bolsa así egipcia, preciosa, vamos, que no me la pienso quitar ahora esta primavera. Yo que soy muy de bolsas, estoy carreando trastos. Te veo cuando llegas, digo, mira, la vi en el Cairo en una tienda, digo, se la voy a llevar a Lorenzo. Muy bien, Lorenzo Caprile, modista, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer. A ti, Nacho, hasta la próxima. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada, llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Las incursiones de los vikingos aterrorizaban a la cristiandad. Algunos creían que la rapidez con la que llegaban y se marchaban era imposible sin una ayuda demoníaca. De este modo, a su creciente reputación de brutalidad salvaje se añadió una misteriosa aura de magia que hasta cierto punto persiste incluso hoy. ¿Se merecen esa reputación de banda de desalmados que iban por el mar interesándose solo por los botines fáciles y el pillaje? Indudablemente los vikingos eran violentos y brutales, y no se puede negar que les atraían los fáciles botines del comercio costero y los monasterios cristianos. Pero era una época violenta. Y Europa todavía estaba fragmentada tras la caída del Imperio Romano Occidental, dividida por luchas políticas y acosada por la creciente presión de los musulmanes del norte de África. En cierto modo, los vikingos no fueron menos violentos que sus contemporáneos.
Continuamos en Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión, Los Vikingos, en donde se nos da una visión, yo creo que muy realista de lo que era, ¿no? Siempre hemos pensado en los vikingos como esos asaltantes, esas razzias y tal, pero realmente en aquella época, en la Edad Media, ahora concretaremos un poco de fechas y lugares, espacios, desde luego que no eran menos violentos o más violentos que cualquier otro grupo social, cualquier otra cultura del momento. Para hablar de los vikingos, siempre lo hacemos aquí en Ser Historia, de la mano de una buena amiga, Laia San José. Acaba de publicar con Roca Editorial La Huella Vikinga. Laia, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, ¿qué tal? Tu nombre ya casi es vikingo. Casi. Casi, ¿eh? Laia, ¿de dónde viene el nombre de Laia? Es nombre propio, pero también es diminutivo de Eulalia en Cataluña. Ajá. Entonces, bueno, me lo pusieron porque mi tatarabuela se llamaba así y así se ha quedado. Habría que seguir la norma. Sí. Laia, ¿dónde nace tu amor por los vikingos y por qué te conviertes en vikingola? Como digo yo. Ya en la carrera me gustaban mucho, porque, bueno, me pilló una época en la carrera que había mucha huella vikinga, de pues mucho grupo de viking metal, de heavy metal, que hablaba de El Señor de los Anillos también, sí, y todas estas cosas. Y era era algo, porque no sabía si era pueblo o época que era, pero era algo que me interesaba. Pero yo tuve la mala suerte de que en la carrera no me dejaron hacer ningún trabajo sobre el tema, porque, bueno, decían que no había fuentes, que era muy complicado, que no importaba demasiado. Había fuentes, pero no las habían leído los profesores. Sí. Sí, además, o sea, hice la carrera hace muchos años, entonces ahora ya hay cosas en castellano, pero entonces era todo en inglés y me dijeron que era muy problemático a la hora de hacer trabajos y dije, bueno, pues cuando acabé la carrera, dije, bueno, pues ahora ya es mi momento ahora que puedo hacer lo que yo quiera y investigar lo que yo quiera, pues ahí fue un poco el momento. Sobre todo porque coincidió, que esto siempre me gusta resaltarlo porque, bueno, la serie tendrá todas sus cosas, pero para mí fue un momento mucho de como que me bajó, ¿sabes? Odín a ver, porque empezó la serie Vikings en History Channel y la gente me preguntaba cosas y yo entonces pues estaba en casa, me aburría, era muy jovencilla y me abrí un Twitter, me abrí un no sé, pues para ir comentando cosas de la serie, de pues mira, esto es así, esto no era así, esto no sé qué. Y yo creo que al final eso también hizo que a la hora de escribir, cuando me propuso Roca escribir un libro, pensase en, pues vamos a tirar por ahí, vamos a tirar por toda esa huella de todo donde hay que rascar para encontrar vikingos por todas partes. Hemos heredado muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo lo escuchábamos un poco en el fragmento del documental. Después de la cristianización, Europa se empapó de muchas tradiciones y culturas, ¿no? Del norte de Europa, de los vikingos, en definitiva. Es que el fragmento introductorio está muy bien porque es muy eso, ¿no? Igual pensamos solo en saqueos, en razzias, en, bueno, como lo queramos llamar, pero es verdad que luego lo que nos deja también la era vikinga es todo un pozo para ayudar a construir lo que va a ser luego ya la Europa alto medieval y, bueno, un poco casi lo que somos hoy en día a nivel europeo, ¿no? Porque los vikingos, pues con todos esos viajes, no solo la gente suele pensar en saqueo, ¿no? En cómo había que protegerse, se hicieron más fuertes los estados y cosas así, pero no solo eso, sino que al final los vikingos fueron unos agentes globalizadores bastante espectaculares en su época. Ningún otro pueblo hasta entonces había viajado y se había mezclado y había tenido intercambios culturales profundos con tantos, vamos a llamarlos países, aunque no fuesen países, como hasta ese momento. Entonces, claro, ayudan a llevar información, cosas de un sitio a otro y también a pues configurar lo que luego va a ser la Europa que nos ha llegado hasta hoy casi. Claro, porque cuando hablamos de vikingos no existe un estado vikingo, existe una cultura vikinga, pero no es un país vikingo, ni hay un rey vikingo para todos, ni es un contexto desde el punto de vista cronológico y geográfico muy amplio, ¿no? Sobre todo porque nosotros usamos el concepto vikingo, o mucha gente lo utiliza, pues como diríamos, romanos, griegos, egipcios, pero es que vikingo no es nada, entre comillas, ¿no? Además es un término que aparece en el siglo XVII, XVIII, XIX y que lo hemos moldeado un poco a nuestro gusto con lo que sabíamos entonces. Vikingo al final, si tenemos que estirar e irnos hasta el nórdico antiguo, viene de una palabra que viene algo a decir así como viajes, como saqueo, es como... Bueno, yo en el libro lo digo, es el primer capítulo porque me apetecía mucho... Bueno, vamos a poner las cosas claras y a partir de aquí podemos empezar. Vikingo es un oficio. Es una actividad que se hacía. Cuando encontramos referencias a vikingo en el mundo nórdico antiguo, las encontramos a
a ir de expedición, a ir de comercio, a ir por ahí, que no sabemos tampoco muy bien si solo se referían a saqueo, a comercio, a viajar, a lo que sea. Entonces, al final, ¿qué es vikingo? Vikingo es aquella persona que durante un periodo de tiempo muy concreto, al que nosotros hemos llamado era vikinga, pues hizo algo que los escandinavos y las escandinavas hasta entonces no habían hecho, que era coger esos barcos súper desarrollados tecnológicamente que aparecen entonces como los conocemos y salir fuera de sus fronteras mucho más lejos de lo que habían ido hasta entonces y a realizar una serie de actividades que no habían realizado hasta entonces, entre ellas pues saquear esos pequeños monasterios y esas iglesias sobre todo de la costa inglesa que les pillaban muy cerca y muy bien a mano. Entonces geográficamente estamos en el norte de Europa y cronológicamente en la Edad Media. Cronológicamente hoy en día establecemos que la era vikinga más o menos duró entre el 750 y el 1050. Luego tenemos las típicas fechas de la historiografía anglosajona, ¿no? De el primer saqueo documentado en la crónica anglosajona, que es el 793, y bueno, pues la espectacular batalla de Stamford Bridge y de Hastings en 1066, que cierran un poco el círculo, pero cierran un poco el círculo a nivel, pues eso, anglosajón. Luego no es que desaparezcan, no es que de repente dejen de saquear de un día para otro. Entonces, más o menos, pues los 750, 1050, y lo que serían hoy en día, pues Noruega, Suecia, Dinamarca, pero también le podemos añadir, si queremos, Islandia, porque al final Islandia es un territorio no solo en el que se asentaron, sino que crean de cero como el primerito, es estado vikingo casi, por decirlo de alguna manera. A mí me parece una historia realmente fascinante y muy poco conocida, ¿no? Yo nací en el 70, yo crecí con Vicky el Vikingo y con esa leyenda urbana de los cascos con cuernos, ¿no? Que luego cuando eres mayor y estudias un poco te das cuenta de que no tenían cascos con cuernos. Es que lo de los cascos con cuernos yo creo que es la estrategia de marketing más fascinante y más perdurable de la historia. ¿Dónde nace? En el siglo XIX. El siglo XIX tiene bastante culpa de muchas de las cosas para bien, pero también sobre todo para mal o erróneas, no para mal, que sabemos de los vikingos, ¿no? Porque es lo que te decía antes, el mundo vikingo se acaba a mediados del siglo XI, se entra en una especie de nebulosa en la que no interesa demasiado. Europa durante la Edad Media y el Renacimiento va a poner mucho más la vista en el mundo clásico. Pero a partir del siglo XVII, XVIII, con ese pequeño surgir ya de nacionalismos, hay muchos países, muchos estados europeos que van a empezar a buscar unas raíces. Y claro, no solo los escandinavos, sino también los ingleses o los alemanes van a tirar hacia detrás y van a llegar hasta su pasado más germánico. Y a partir de ahí sí que va a empezar un muy potente interés en redescubrir toda esa historia. Los escandinavos van a empezar a poner por escrito todas esas sagas, toda esa literatura nórdica medieval, y bueno, pues al final va a salir esa palabra vikingo como forma de referirse a pues lo que ellos consideraban una cultura, un pueblo. Pero vikingo es un poco un cajón desastre, ¿no? Es una especie de significante vacío en el que cada persona que los va a estudiar a partir de entonces, por una serie de cuestiones o ideológicas o bueno del tipo que sea, le va a añadir una serie de características. Entonces, lo vikingo es como un saco en el que le hemos ido echando todo lo que nos venía un poco apeteciendo a partir del siglo XIX y nos ha creado esa imagen tan fascinante de los vikingos wagnerianos, por ejemplo, que bueno, Wagner tiene bastante culpa de lo de los cascos con cuernos a la hora de representar a los vikingos en sus óperas, por ejemplo. Claro, en tu libro La huella vikinga, publicado por Roca Editorial, haces hincapié en muchos aspectos que hoy tenemos en nuestra propia cotidianidad, ¿no? Que vienen del mundo vikingo, ¿no? Y quizás, lo decía antes, todo ello nazca un poco me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos, nace un poco de esa cristianización, ¿no? Llega el cristianismo al norte de Europa y al mismo tiempo que vemos cómo ellos se impregnan de la cultura cristiana, el cristianismo también en el resto de Europa se impregna de muchos aspectos de esa cultura, ¿no? O sea, hay un intercambio de... Totalmente, o sea, al final fueron relaciones bastante bidireccionales y, bueno, vivimos muy rodeados de muchas cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, desde pues el típico cuando dices, yo utilizo el Bluetooth para conectar, ahora menos porque ya no es tan puntero, o sea, como que ya no es tan puntero, ¿no? Pero tiene un nombre de rey vikingo y eso, bueno, pues ya lo conoce mucha gente porque es la típica curiosidad que se cuenta mucho. Yo no lo sabía, no tenía ni idea. Pues el logo del Bluetooth, sí, pues Harald Blåtand, que era un rey noruego, el que se supone que es el primer rey que en Noruega unifica toda Noruega, bueno, unificó un trocito, no toda, pero bueno, él se consideraba el unificador. La traducción es Harald Bluetooth porque se cree que tenía un diente azul o negro por algún tipo de motivo. Pues cuando Ericsson desarrolló el sistema Bluetooth,
dijo, pues mira, le vamos a poner este nombre porque nuestra idea es conectar a todo el mundo, igual que este rey lo que hizo fue conectar a todas las tribus para que estuviesen unidas, ¿no? Y pudiesen pues interactuar y comunicarse entre ellas bien. Pues el Bluetooth igual, y si te fijas en si tienes en mente el logo, son 2 runas, la que sería la runa H y la runa B de Harald Bluetooth. Pues por ejemplo eso, mucha gente que lo tiene alrededor, y eso es una tontería, pero luego el inglés tiene muchísimas palabras que derivan del nórdico antiguo. Husband, marido, ventana, deriva del nórdico antiguo, por ejemplo, y a nuestro alrededor tenemos muchas cosas. Por ejemplo, venía leyendo un libro sobre Escandinavia actual hoy en día, y te pone muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, los escandinavos actuales, por ejemplo, los daneses, esa forma de felicidad que tienen, podía tener algún tipo de relación con su época vikinga, y ciertas cosas que se les han quedado y no se les han ido, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y además ellos eran expertos navegantes, tecnológicamente eran, pues no voy a decir si los mejores, pero vamos, estaban en el top. De su momento sí. Desde luego estaban en el top, y muchos de los términos que se utilizan en navegación, por ejemplo, no sé si era babor, estribor, uno de ellos vienen del vikingo, ¿no? Sí. A ver, no es que no tuviesen barcos antes ni que la gente no supiese navegar, pero es verdad que los vikingos desarrollan un tipo de construcción de barco, que es el casco trincado, que es como esta superposición de planchas, que hacía barcos muy ligeros, pero también muy robustos y muy flexibles, sobre todo para poder enfrentarse pues a esos mares un poco complicados. Y el momento es una de las causas o una de las posibles causas que explicarían por qué a partir de ese momento cambian de actividad esas personas en Escandinavia, es porque estos barcos les permiten poner quilla, les permiten poner una vela, les permiten navegar mucho más lejos. Y, por ejemplo, ese tipo de construcción de barcos hoy en día en Escandinavia se ha utilizado hasta en barcos de pescadores, por ejemplo, se ha utilizado hasta hace muy poco. Cuando tú vas a Roskilde, al Museo de los Barcos Vikingos, tienen una actividad que es dejarte hacer como de vikingo un rato. Te suben en grupo a un barco y te enseñan a remar en grupo y todo, que es muy guay. Y claro, el barco da absolutamente el pego de ser un barco vikingo, pero no es un barco vikingo, es un barco que se había estado utilizando hasta el siglo XIX, y es exactamente igual. No tiene las cabezas de dragón y todo eso, que al final son más fantasiosas que otra cosa, pero tú ves el barco y dices, es que me da el pego completamente. Lo decías al principio, ¿no? Uno de las razones por las que tú llegas al mundo vikingo quizás también es por esa estética tan atractiva, ¿no? Que sigue cautivando a muchísimas personas, ¿no? Yo como egiptólogo lo veo también mucha gente, ¿no? Que lleva tatuado el Ang, la cruz del Ang, el Horus, el ojo de Horus, que estoy convencido que no tienen ni idea de lo que llevan ahí. Yo tuve un colgante durante muchos años y no sabía lo que era, pero a mí me lo habían regalado y me parecía maravilloso. Era chulísimo, ¿no? Pero con el mundo vikingo imagino que sucederá algo parecido, ¿no? La estética es tan atractiva, ¿no? De la que nos ha llegado a través de las fuentes, que cautiva a muchísima gente. Absolutamente. De hecho, cuando yo estudiaba en la universidad y me empezó a interesar todo esto, ya me parecía interesante pues la estética que acarreaba, muy ligada al heavy metal y tal, pero yo creo que sobre todo si la gente ahora mismo piensa en vikingo o en vikinga, lo que le va a venir a la mente ya es todo lo que nos ha dejado la serie Vikingos y todas sus secuelas o otras series que han surgido a partir de entonces, que es una estética absolutamente fascinante, pero bastante poco a nivel histórico, muy poco certera. Sí, es bastante poco históricamente adecuada, por decirlo de alguna manera, pero es que llama muchísimo la atención, ¿no? Yo veo, por ejemplo, algunas escenas de la serie Vikings y dices, es que son como Sons of Anarchy, pero en vikingos, ¿sabes? En vez de con una moto, con un barco, no tanto cuero, tanto negro. Son estéticas muy poderosas, visualmente muy atractivas, pero poco rigurosas, porque por ejemplo pues gracias a hallazgos arqueológicos sabemos que a los vikingos pues les encantaban los colores brillantes y los colores llamativos como el rosa, el amarillo, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos cuando vemos las series estas. Pues al final quien mejor está ambientada parece Vicky el Vikingo. Vicky el Vikingo, pues salvo el casco con cuernos, que bueno, se lo podemos dejar pasar, es una de las mejores representaciones. Sí, completamente. Yo de pequeña pensaba, y esto lo digo en todas las entrevistas, pero además es un capítulo del libro, yo viví muchos años pensando que Vicky era una niña, claro, porque con el nombre, pues como la serie a mí me pilló unos años después y no la vi entera en la tele y tal, pues yo la veía y decía, ay, mira qué guay, una niña, una vikinga. Y ya, pues luego cuando, creo que fue como en el 2009 2010 que hicieron la película, el reboot con personajes de carne y hueso, y dije, ay, digo, ¿por qué Vicky el Vikingo? Digo, porque es un niño. Y me dijo, madre, pues porque siempre ha sido un niño. Digo, pues vaya. Sí, un poco traumático, ¿no? Pero en todo lo demás es una serie que está súper bien.
Y la documentación, hay que pensar que quizás esas crónicas cristianas en muchas ocasiones son la única fuente, ¿no?, que hay porque propiamente desde ese 750 al 1050, de esos 3 siglos, hay fuentes escritas que nos hablen directamente de ellos. Que los vikingos o que la sociedad nórdica antigua escribiese sobre sí misma, no, lo que tenemos son piedras rúnicas que nos dan algún tipo de información, pero siempre es una información muy lacónica y muy sucinta, muy siempre del mismo estilo, porque al final una piedra rúnica es un monumento conmemorativo a algo, sobre todo monumentos funerarios. Entonces, casi todo lo que tenemos a nivel escrito, fuentes literarias, son a través de otros, que bueno, pues no dejan de ser fuentes muy interesantes, pero siempre tienen ese sesgo de desviación. Por ejemplo, todas las crónicas cristianas, pues anales británicos, anales irlandeses, crónica anglosajona, no dejan de presentarnos a los vikingos como aquellas personas que llegaron para saquear o para conquistarles un trozo de su territorio. Si nos vamos, por ejemplo, a crónicas árabes, con los que sabemos que el mundo nórdico escandinavo lo que hizo fue comerciar, no nos hablan desde esa tesitura, pero, por ejemplo, son crónicas muy interesantes, pero que hay que tener mucho cuidado al leerlas porque los árabes de aquel momento eran muy diferentes y hay muchas cosas que no entienden. Por ejemplo, Ibn Fadlan, que tenemos toda la crónica de su viaje y que para muchas cosas es la única fuente que tenemos, como por ejemplo para los funerales. Hay que tener mucho cuidado con sus fuentes, porque en un momento de sus viajes Ibn Fadlan dice: no entiendo cómo estos vikingos en verano tienen las ovejas flacas cuando se está muy bien y en invierno están gordas. No, ¿cómo comen estas ovejas? Y no estaba entendiendo el esquilado, por ejemplo. Entonces, claro, hay muchas cosas de Ibn Fadlan que ni las ha oído él, que las ha visto pero no las ha entendido, que todos hemos visto la peli del Guerrero número 13 de Antonio Banderas. Bueno, pues es una adaptación a las crónicas de Ibn Fadlan. En la peli, Antonio Banderas, hay una escena en la que en 5 segundos aprende a hablar, a comunicarse con los escandinavos. Bueno, pues esto probablemente no pasase, ¿no? Entonces, son muy interesantes, nos dan visiones muy interesantes, porque siempre está bien saber lo que opinaban otras personas, pero claro, nos dejan muchas lagunas, y luego los escandinavos escribirán sobre sí mismos, pero a partir del siglo XIII, en la literatura nórdica medieval, cuando ya son cristianos y cuando hace muchos siglos que acaba la era vikinga. Entonces, son fuentes que son muy interesantes, todo el tema de las sagas, por ejemplo, las Edas de Snorri, pero son muy complicadas como fuente histórica. Lo que pasa es que, bueno, pues desde hace algunas décadas la arqueología ha venido a rescatarnos un poco y hoy en día se hacen auténticas barbaridades en arqueología que nos ayudan a decir: ay, mira, esto sí, esto no, o a descubrir cosas que no salen en las fuentes y que dices: ¿y esto qué es? ¿Y ahora cómo interpretamos esto? Claro. Como última pregunta, Laia San José, autora de este libro fantástico publicado por Roca Editorial, La huella vikinga. Has mencionado sobre todo tú en varias ocasiones las runas. Las runas también tienen ese lado más místico, esotérico. Hay gente que las utiliza para adivinar el futuro. Hay extravagancias de todo tipo, ¿no? Y sin embargo, pues es un medio de comunicación, ¿no? Pues tan normal como pudiera ser cualquier otro. Claro, al final no es exactamente lo mismo, pero para que nos entendamos, el alfabeto rúnico es como un alfabeto, es la forma que tienen de poner por escrito esos sonidos que conformaban una lengua, el nórdico antiguo. Y hay distintos tipos de alfabetos, ¿no?, según la época y según el sitio. Es verdad que se prestan a todas esas interpretaciones un poco esotéricas, porque al final no son letras, son fonemas. Y además de eso, también se cree que podrían haber significado conceptos. Entonces, claro, con esos conceptos luego nosotros en el presente hemos podido hacer muchas cosas. Pero es que además, si nos guiamos por las sagas, por ejemplo, esa literatura de a partir del siglo XIII, aparecen en muchos contextos también de magia, porque las sagas están llenas de personajes que practican la magia y utilizan las runas. Entonces, claro, lo hacían los vikingos igual como método adivinatorio a nivel tarotista, como lo podemos ver hoy en día, no, pero seguramente lo utilizaban para otro tipo de cosas, incluso para hacer inscripciones de plegarias o cosas así. Lo que pasa es que, volvemos es como hablar de vikingos, es como ir todo el rato cerrando el círculo, ¿no? Vuelves al siglo XIX, vuelves a todo ese momento de auge de todo el espiritismo y de ocultismo europeo del siglo XIX y pues algunos autores como Guido von List, por ejemplo, cogieron las runas, las medio moldearon a su manera, les dieron unos significados.
Bueno, y de ahí, pues por ejemplo, luego los nazis las cogerían esas runas de Guido von List y les harían su propio remoce también para sus propias cosas. Y luego pues hay mucha gente hoy en día que te hace tiradas de runas sin ningún tipo de connotación nazi ni nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece muy guay que algo tan antiguo haya pervivido hasta hoy en día y te lo encuentres en tantos sitios. Entonces a mí, mientras la gente sepa que los vikingos, el pueblo nórdico antiguo las usaba para una cosa y luego no sabemos si para otras, y tú hoy en día las utilizas para esto, igual que alguien lee un pozo de café y aquí no decimos nadie nada, pues a mí todo me parece fantástico. Es una manera de que sigan vivas. Desde luego que sí. Muchas de esas historias vivas todavía de los vikingos las podemos descubrir en La Huella Vikinga, publicado por Roca Editorial, de nuestra invitada Laia San José. Laia, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Ya sabéis que lo podéis volver a escuchar por completo en los podcasts de Ser Podcast y en otros agregadores de audio. Fermín Agustí, como siempre, ha estado en la producción del programa. José María Sendra, los mandos de esta máquina del tiempo. Ana Caballero, controlando las redes sociales y echando una mano en la producción. Y delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento y más cultura en esta noche, en esta madrugada de la cadena Ser. Nos seguimos escuchando la semana que viene. Hasta entonces. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu